¿Qué es esa doctrina? ¡Blasfemia! ¡Ya lo escucharon! Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Marcos Canela y estoy grabando este video con la intención de compartirte algo que Dios me mostró en su palabra. La Biblia es la palabra de Dios. Recuerda que Dios se tomó el tiempo, más de 1600 años, para recopilar sus pensamientos y los dichos de su corazón, para que el ser humano camine conforme a la palabra de Dios. Y el mensaje que te traigo este día es sobre ¿quién es tu pastor? ¿Quién realmente es tu pastor? Y quiero compartirte la pantalla y explicártelo en la Biblia para que tú lo puedas ver y entender el concepto que quiero compartir contigo. Vamos a la pantalla, acompáñame. Este es uno de los salmos que el más conocido de todos sobre el pastor. Es el salmo del buen pastor y dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es el sentir de una persona que teme a Dios, de una persona que se deja pastorear por Dios. Porque cuando Jehová es tu pastor, tú no decides qué hacer ni a dónde ir. Tú dejas que Él te pastoree. Él te va a llevar por sendas de justicia. Él te va a hacer descansar en delicados pastos. Él te va a poner junto a aguas de reposo. Y aún cuando pases por un valle de sombra de muerte, no vas a tener miedo, porque Él va a estar contigo. Ahora, quiero hablarte de otro pastor, el pastor de algunas personas que tristemente no se dan cuenta. Tristemente no logran ver que Jehová no es su pastor. Algunos creen en Dios, pero otros es como una fusión, ¿verdad? Creen que están agradando a Dios cuando en realidad su pastor es otro. Y hay gente que definitivamente ni le interesa nada de parte de Dios. De todas maneras, hay alguien que te está pastoreando. Hay gente que niega incluso la existencia de Dios. No te preocupes, tienes un pastor, aunque no creas en eso. Tienes un pastor y te lo voy a mostrar con la palabra de Dios. Quiero que veas en el Salmo 49. Y aquí nos habla sobre la insensatez, sobre la necedad. Por ejemplo, el versículo 9 del Salmo 49 dice, el versículo 10, pues verá que aún los sabios mueren. O sea, no importa cuánta sabiduría tú puedas acumular, de todas maneras, Juan, te llamas, te vas a morir. Dice que perecen del mismo modo que el insensato y el necio. Y dejan, dice así, a otros sus riquezas. Dice, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, ¿verdad? Compran ranchos y le ponen el rancho González, ¿verdad? Rancho López, rancho Canela, ¿verdad? Mas el hombre, dice versículo 12, no permanecerá en honra. Mira qué fuerte dice aquí. Es semejante a las bestias que perecen. O sea, la Biblia compara al ser humano que no se deja pastorear por Dios, con una bestia, con un animal. Dice, este es su camino, versículo 13, quiero que lo leas, es locura. Dice, con todo sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Es decir, que es más importante lo que decía tu papá, lo que decía tu abuelito, que lo que dice Dios en su palabra. Aquí lo puedes ver. Dice, con todo, sus descendientes
se complacen en el dicho de ellos. Oh, no, es que mi papá decía esto, es que mi papá decía lo otro, es que mi mamá decía aquello, y es que esto y lo otro. Ok, está bien, tú te puedes complacer en eso, pero mira lo que dice la Escritura. Y dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, o sea, al infierno, la muerte, y ese es el otro pastor, la muerte los pastoreará. Hay una gran diferencia. Cuando Jehová es tu pastor, no tienes miedo, ni siquiera, aunque andes en el valle de sombra y de muerte, aunque la muerte esté rodeándote, tú no tienes miedo porque Jehová, que es tu pastor, está contigo. Pero muchas veces, cuando prefieres hacer caso a lo que dicen tus ancestros, cuando le das más valor a la palabra de un ser humano que a la palabra de Dios, entonces no es tu pastor Dios, el que te está pastoreando es la muerte. Y dice aquí, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. En el Salmo del Buen Pastor, dice la Escritura, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pero en este Salmo dice que la morada de ellos, de los insensatos, de los necios, será el Seol. Y mira lo que dice aquí, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Versículo 16, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Hemos visto esto una y otra vez. Gente que antes era humilde porque no tenía trabajo. Gente que no tenía a veces ni para comer, y entonces agachaba sus orejas, ¿verdad? Agachaba su cerviz y se dejaba enseñar. Tan pronto como tuvo un buen trabajo y empezó a ganar mucho dinero, empezó a ser altivo, empezó a ser soberbio, ya no se deja enseñar, ahora hasta cuestiona las cosas de Dios, hasta se burla de las cosas de Dios, como si la cuenta bancaria lo vaya a seguir cuando se muera. Es triste esto, pero es una realidad. Y mira lo que dice, aunque mientras viva llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere. Hay gente que le va a aplaudir, oye, qué bien, ya tienes coche nuevo, qué bien, ya tienes casa nueva, uy, qué bárbaro. Dice, ¿entrará dónde? En la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Y otra vez vuelve a repetir, el hombre que está en honra y no entiende, semejantes a las bestias que perecen. Amado amigo, hermano que me estás escuchando, que no nos pase esto, que teniendo la oportunidad de ser hijos de Dios, ovejas de su prado, terminemos siendo como animales, esa es la realidad, que terminemos siendo insensatos. Mi consejo en esta tarde es, dale la gloria a Dios, déjate pastorear por Dios, deja que sea Dios el que te diga a dónde tienes que ir, lo que tienes que hacer y cómo te tienes que comportar. Deja que sea su palabra la regla de fe única en tu vida. Finalmente es un consejo. Finalmente tú puedes decir, ¿sabes qué, Marcos? A ti que te importa, no te metas conmigo, no me tienes que decir nada. Yo voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a vivir como yo creo y entiendo. Adelante. Solamente que quede claro. No te faltó consejo y hoy, este día, estamos a 1 de noviembre, escuchaste esta palabra y la rechazaste. Es decir, ya no es mi problema. Mi trabajo es compartir la palabra. Mi trabajo es decirte que Dios no es tu pastor si tú haces lo que te da tu regalada gana. Si tú no eres una persona que se somete a Dios en toda su manera de vivir, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, entonces déjame decirte que hay alguien que te está pastoreando y no es Dios, es la muerte. Y te está llevando rumbo a la perdición. Pero hoy puedes escaparte, hoy puedes decirle, Jesús, quiero que seas el buen pastor de mi vida, quiero obedecerte, quiero amarte, quiero conocerte. Hoy le puedes decir, Señor, perdóname porque he sido insensato, perdóname por mi necedad, perdóname por mi terquedad, perdóname por la soberbia, perdóname por creer que yo puedo vivir mejor de lo que tú has planeado para mí. Entra en mi corazón, perdona mis pecados y te recibo como Señor y Salvador. Y si haces esta oración, amigo, va a haber fiesta en el cielo. Los ángeles de Dios se van a alegrar
y serás llamado bienaventurado. Y efectivamente, Jehová será tu pastor y nada te faltará. Bendiciones, un abrazo y que Dios te bendiga. Bye.